Buenas noches, mi nombre es Andrés Auqueira, estudiante de la Universidad Fermín Toro. Estudio la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. Actualmente curso la materia de Elementos de Máquinas 2 con el ingeniero Luis Rodríguez. La noche de hoy les voy a hablar sobre los elementos de transmisión flexibles de potencia. Estos son elementos empleados en sistemas de transporte, es decir, para transmitir potencia a distancias largas. Con frecuencia son elementos usados para reemplazar engranajes, ejes, cojinetes y otros dispositivos de transmisión de potencia relativamente rígidos. En muchos casos, su empleo simplifica el diseño de una máquina y reduce en gran medida el costo de la misma. Estos elementos son elásticos y suelen ser bastante largos. Tienen una función importante en la absorción de la carga de impacto y en el amortiguamiento y aislamiento de los efectos de las vibraciones, lo que es una ventaja importante para la vida de la máquina. La mayoría de los elementos flexibles no tienen una vida infinita. Cuando se emplean, es importante establecer un programa de inspección para protegerlas contra desgaste, envejecimiento y pérdida de elasticidad. Los elementos flexibles o elementos de transmisión de potencia, en la parte de banda existen 4 tipos principales, las cuales son las planas, las redondas, tipo V y las de sincronización. Dichas bandas tienen ciertas características. Entre ellas podemos decir que las poleas abombadas se emplean para bandas planas y las pelas ranuradas para bandas redondas y bandas en V. Para que su operación resulte adecuada, los ejes de las poleas deben estar separados por cierta distancia mínima, que depende del tipo y del tamaño de la banda. Otras características que caben destacar o que es importante decir es que se pueden emplear para distancias grandes entre centros, en el caso de las bandas de sincronización, ya que existe un cierto deslizamiento y fluencia. Por lo tanto, la relación de velocidad angular entre los ejes impulsor e impulsado no es constante ni exactamente igual a la relación de los diámetros de la polea. En algunos casos se requiere de una polea guía o tensora, con la finalidad de evitar ajustes en la distancia entre centros, que por lo general se necesita debido al envejecimiento o a la instalación de las bandas nuevas. En la transmisión por correas y poleas, tenemos que existen varios tipos de correas y poleas. Las más frecuentes son del tipo plana, trapezoidales en V, hexagonales y de la de sincronización. En el caso de las trapezoidales, pueden ser dentadas o lisas, simples o múltiples. Este método de transmisión por lo general se utiliza cuando es necesario conectar árboles de alineados o separados a cierta distancia. Este mecanismo consiste en una correa sin fin del material flexible, acoplado a 2 o más poleas. El principio de transmisión se desata al friccionar las correas flexibles contra la superficie lisa de las poleas. Estas superficies se deslizan sobre la otra para provocar un patinamiento. Esto se da excepto en las correas de sincronización. Por lo tanto, las velocidades entre las poleas no se respeta con exactitud, por lo que no es un mecanismo de precisión en la parte de la transmisión. En todo mecanismo de transmisión debemos de saber de que existe un árbol motriz y un árbol movido. El motriz es aquel encargado de transmitir el movimiento y el movido es el encargado de recibir dicho movimiento. Poleas y correas planas. Las poleas planas están constituidas por una superficie plana, lo cual se apoya a la correa.
El ancho de la llanta siempre debe ser superior al de la correa. Las correas planas tienen una sección rectangular y los materiales utilizados últimamente para su construcción son tela y goma. La correa consiste en el material textil recubierto de goma, y de esta forma el tejido es el responsable de resistir la tensión y la goma es la encargada de proporcionar un frotamiento, y también es encargada de proteger el tejido. Correas y poleas trapezoidales. Las correas trapezoidales son complejas en su construcción debido a que son varios los materiales que intervienen. Podemos encontrar las cuerdas o telas que son las encargadas de soportar la fuerza de tracción de la correa. Estas consisten en cordones de algodón o rayón, a veces reforzados por hilos metálicos o de nylon, ubicados a la altura de la fibra neutra. El núcleo de caucho, que se caracteriza es por ser flexible y poderse comprimir. También encontramos un recubrimiento que es para tener una mayor adicción a la polea y disminuir el patinamiento y el desgaste prematuro. También tiene un soporte de caucho que es el que protege dichas cuerdas. En las transmisiones tenemos transmisión por correas abiertas, transmisión por correas cruzadas y transmisión por correas semicruzadas. Las abiertas se emplean en árboles paralelos y el giro de estos es en el mismo sentido, mientras que en la transmisión por correa cruzada se emplean árboles paralelos con inversión del sentido de giro, y en las semicruzadas se emplean árboles que se cruzan, y es recomendable una distancia entre los árboles mayor a 4 veces más el ancho de la correa. Aquí yo les voy a mostrar ese tipo de transmisión. Aquí tenemos el de correas abiertas, el de correas cruzadas, y por acá tenemos el de correas semicruzadas. Las ventajas de utilizar las correas y poleas es que no requieren lubricación, también que son más silenciosas, se pueden usar con elevada distancia entre los ejes, también pueden operar con velocidades tangenciales mucho más elevadas. Demandan con menos exactitud en la alineación de los ejes y es más sencillo y económico que otro tipo de mecanismo. Los materiales para la fabricación de las bandas, por lo general en las bandas planas y redondas se fabrican con urétano y también con tela impregnada con caucho reforzado, ya sea de alambre de acero o cuerdas de nylon, con el fin de soportar cargas de tensión. Una o ambas superficies quizás tengan un recubrimiento superficial de fricción. Estas bandas son silenciosas, son eficientes a altas velocidades, como ya lo mencionamos anteriormente, y pueden transmitir grandes cantidades de potencia a lo largo de grandes distancias entre centros. En las bandas en B se hace con tela y cuerda, a menudo con algodón o nylon, y también están impregnadas con caucho. En contraste con las bandas planas, las bandas en B se emplean con poleas similares y con distancias más cortas entre los centros. También tenemos las bandas de sincronización. Estas se fabrican a través de telas impregnadas con caucho y con alambre de acero. Además tienen dientes que entran en ranuras ya formadas en la periférica de la rueda dentada, y este tipo de bandas de sincronización no se estira ni se desliza, y por lo que transmite potencias con una relación constante en la parte de la velocidad angular.
¿Cuáles son las ventajas de las bandas planas o redondas? Bueno, de que presentan una eficiencia de aproximadamente un 98%, también de que producen poco ruido y absorben más la vibración torsional de un sistema de bandas en B o en la parte de los engranajes. Los criterios para seleccionar estas bandas se tienen que considerar si vienen en función a la potencia, la velocidad, durabilidad, la reducción, el factor de servicio. También tenemos de considerar el criterio de lo que es el factor de diseño, el mantenimiento de la tensión inicial, el material de la banda, la geometría de la banda, el espesor de la misma y el ancho de la banda también. Los cables metálicos. Se fabrican por lo general dos tipos de arrollamiento. Está el torsal regular y el torsal LAN. El regular es el estándar aceptado. Tiene el alambre enrollado en una dirección para construir los toroides y los toroides torcidos en la dirección opuesta, con el fin de formar el cable. Los cables de torsal regular no se tuercen y son fáciles de manejar. En lo que es la parte del torsal LAN, tiene los alambres en el toroide y los toroides en el cable torcido, pero en la misma dirección. Los alambres exteriores están diagonal a través al eje del cable, y también podemos decir de que los cables LAN son más resistentes al desgaste abrasivo y a la falla por fatiga. Los materiales para fabricar estos cables se fabrican con un núcleo de cáñamo que soporta y lubrica los toroides. Cuando el cable es sometido al calor, se emplea un centro de acero o un toroide de alambre. El criterio para la selección de estos cables, bueno, primero el peso conocido o muerto, también las cargas adicionales causadas por paros o arranques repentinos, también las cargas de impacto, fricción del cojinete de la polea. Esos serían los más importantes. Hablando de las cadenas, debemos considerar de que las características básicas de las transmisiones de cadena incluyen una relación constante, puesto que no involucra el deslizamiento ni el arrastre. Tienen una vida larga y una capacidad de impulsar varios ejes a partir de una sola fuente de potencia. Las cadenas de rodillo rara vez fallan debido a la alta resistencia a la tensión, y es más común que fallen porque se someten a un gran número de horas por servicio a que éstas fallen de la manera en que fallan las bandas, ya sean en B, cruzadas o semicruzadas, ya que las otras son de goma y estas ya vendrían siendo de metal, de un tipo de metal, pues. En los ejes flexibles podemos decir de que una de las mayores limitaciones del eje sólido es que no puede transmitir movimientos o potencia alrededor de esquinas. Por lo tanto, es necesario recurrir a bandas, cadenas o engrajes junto a cojinetes y a las armaduras de soporte asociadas por ello. Con frecuencia, el eje flexible es una solución económica para el problema de transmisión de movimiento alrededor de esquinas, además de la eliminación de partes costosas, y su uso reduce en grado considerable el ruido. Hay dos tipos principales de eje flexible: el eje de transmisión de potencia para transmitir potencia en una sola dirección, y el eje de control remoto o de control manual, que es para transmitir movimiento en cualquier dirección. Los ejes flexibles se forman enrollando varias capas de alambre de un núcleo central. En el caso del eje de transmisión de potencia, la rotación debe ser en un sentido, de modo de que la capa exterior se enrolle.
Los cables de control remoto tienen un trenzado distinto que se ostentan en los alambres que forman dicho cable, con más alambres en cada capa, de modo de que la deflexión es así la misma en cualquier sentido de rotación. En conclusión, cabe destacar de que los elementos mecánicos flexibles para transmitir potencia son de gran utilidad en cadenas, bandas o cables. A pesar de que las bandas son de bajo costo, son silenciosas, fáciles de montar y pueden transmitir potencias a grandes distancias, son propensas al desgaste. Es por ello de que estas deben de tener una tensión adecuada, ya que si están muy desajustadas, la correa desliza. Si se encuentran muy ajustadas, la correa calienta y puede romperse. La potencia transmitida por las bandas depende del número de bandas que se coloque, mientras que las cadenas, a pesar de que son más costosas, ruidosas y se estiran, la vida útil de la misma es mucho más larga y su durabilidad es mucho mayor en comparación a las bandas. Ahora voy a mostrarles ciertas tablas que las saqué de acá del libro de diseño de ingeniería mecánica de Shigley, octava edición, que son de gran importancia para hablar de este tema. Tenemos primordialmente la tabla 17.1, que es para las selecciones transversales de los tipos más comunes de bandas. Aquí tenemos bandas planas, redondas, tipo B y de sincronización. Esta tabla es muy importante manejarla en esta parte. También tenemos la tabla 17.13, que es esta que está acá. Esta tabla es para el factor de corrección de ángulo de contacto, es decir, K1 para transmisiones de bandas planas y bandas en B. Tenemos la 14.4, que también es importante, y la 14.15. La 14.4 es para el factor de corrección de longitud de la banda, para realizar ese cálculo, es decir, K2. Y la 17.15 para los factores de diseño sugeridos, K(S), para las transmisiones de bandas en B. Y por último tenemos la 17.19, la 17.22 y la 17.23. La 17.19 es para la parte de dimensiones de cadenas estándares de rodillos. La 17.22 para realizar los factores de corrección de los dientes, esto es la parte de cadena. Y la 17.23 también para los factores de los torones múltiples. La 17.22 para realizar el cálculo de K1 y la 17.23 para realizar el cálculo K2. Esto sería todo, muchas gracias. De igual manera, si les queda alguna duda, los invito a que se lean el capítulo 17 del libro Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, octava edición, o el de la novena edición, que es lo mismo. Prácticamente lo que varía es muy poco.